Ahora sí, la escucho a plena, viva voz. Ahora sí, buen día. ¿Cuál es el tema de su interés literario para este día jueves? Hoy es una columna heavy porque vamos a hablar de Shakespeare, así que cargada de información. Bien, ayer que hablábamos de Romeo y Julieta, justamente, ¿no? El más grande de todos los grandes. Bueno, el por qué siguen vigentes estas obras después de tanto tiempo, de tantos siglos. Exactamente. Es la pregunta. ¿Cuál es su interés? ¿Es que son temas universales, más allá de las épocas, que se mantienen vigentes? Exactamente. Son temas que, por más que la situación en la que se relata sea distinta, por ejemplo, en Hamlet se habla de un rey, bueno, no es nuestra cotidianeidad esa, pero se hablan temas como la traición, el amor, la familia, que siguen estando totalmente vigentes y siguen siendo lo mismo para nosotros. Muy bien, esa es la entrada de Candela para nuestro espacio. ¿Hay algún evento literario, cultural de interés que traiga para comentar con los oyentes? Para esta semana no, tranquilo. Muy bien, ya está el espíritu navideño, ya nos relaja bastante. Podemos ¿no? dedicarnos a leer y después sí, ya vendrán más eventos. Ingresando ahora al segmento literario, mencionó Candela Fumale, una figura literaria excelente, ¿no? Referente de todas las épocas, como dramaturgo, como poeta, incluso como actor. Fue conocido en ocasiones como el Bardo de Avon. Es considerado el escritor más importante en la lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. Sobre él enfocó su atención Candela Fumale, sobre William Shakespeare. Exactamente. Eso que vos decías que es el Bardo de Avon es por el pueblo donde se presume que él nació, que es Stratford-upon-Avon, que está en Inglaterra. En realidad no se sabe si nació ahí, en esa época ahí es donde está el acta de bautismo y bueno, es el único registro que se tiene de su vida y de hecho hay muy poca información sobre la vida de él como civil, digamos, sino como autor. Se sabe que se casó, tuvo algunos hijos y después se fue a vivir a Londres, que ahí es donde entró en una compañía como actor y después, bueno, tuvo su propia compañía de teatro. En ese momento no había actores fuera de compañías. Cada compañía tenía sus obras y le pagaba a escritores para hacer las obras. Y bueno, si querés podemos explicar un poquito cómo era el teatro en esa época, porque era muy distinto a la concepción que nosotros ahora tenemos de teatro. Siglo XVI. Exactamente. Shakespeare nace 1564. Exactamente. ¿Cómo era el teatro en esa época? El mismo día que Cervantes. Mira, ese dato no lo tenía. No, tampoco. El mismo año. Una conjunción astrológica. Sí. Bueno, Shakespeare murió a los 52 años, que para la época está muy bien porque la gente no vivía mucho más que eso. Y el teatro en esa época venía de la tradición oral. Primero las compañías de teatro, Javier, a lo mejor vos podés ayudarme con esto. Las compañías de teatro primero eran itinerantes, iban de ciudad en ciudad mostrando su obra. En un momento empezaron a instalarse y se instalaron en posadas. Entonces la estructura del teatro después, cuando se empezaron a construir, copió la estructura de estas posadas y por eso el teatro no era como lo conocemos ahora, es decir, un escenario con el público adelante, sino que el escenario se veía desde tres lados, desde adelante y desde los dos costados. Claro. Y la estructura del teatro no tenía techo porque en ese momento no había luz, entonces necesitaban un gran agujero en el cielo para que entrara la luz del día. Sí, sí. Y por eso la gente común siempre, si llovía, se mojaba. Convengamos que Londres nunca tuvo un clima muy agradable. Y por supuesto las galerías, que era el espacio cubierto, estaba reservado para la clase social más alta. Y las columnas que sostenían toda esa estructura hacían que muchas veces el escenario quedara tapado, pero a la gente no le molestaba, porque la gente en esa época era una sociedad totalmente distinta, no existían celulares, no existían medios de comunicación, entonces los tiempos de la gente eran otros. No había luz artificial, imagínate. Exactamente. Y no tenían problema en escuchar a lo mejor un discurso de un personaje que durara 15 minutos sin parar, claro, porque estaban acostumbrados a esa escucha, no tenían ese apuro que tenemos nosotros. Hoy en día nos cuesta un poquito más leer a lo mejor un parlamento, un personaje que dure 5 páginas. Es como necesitas que todo sea más corto, más conciso. Bueno, en esa época no era así y por eso también muchas obras de ese momento tienen esos monólogos que duran tanto. Pero la gente no se aburría con eso y se entretenía. Y como justamente el público era tan variado, la clase alta en esa época a lo mejor disfrutaba de cosas un poco más poéticas.
Pero en ese momento estaba también las ejecuciones, la época de la Inquisición, ejecuciones públicas, se colgaba a la gente, se la mataba en la hoguera y la gente iba a lo mejor un domingo a ver eso al pueblo, a la plaza, digamos, pública. Entonces las escenas que mostraban en el teatro tenían que estar a la altura de eso, tenían que un poco ser también sangrientas, o tenía que haber acción porque la gente estaba muy acostumbrada a eso. Nosotros hoy en día quizás disfrutamos de algo un poco más poético, pero que se pueda ver. En ese momento era todo muy oral y tenía que tener un poquito de todo, un poquito de tragedia, un poquito de comedia para justamente entretener a todo el público que había ahí. Y Shakespeare también pasó al recuerdo porque hizo cosas con obras que en ese momento no se solían hacer. Por ejemplo, el romance o la figura de los enamorados era algo que se usaba solamente en la comedia, y él con Romeo y Julieta lo que hace es adaptar eso a la tragedia. Sí. Hoy para nosotros es algo muy común hablar de la tragedia de dos enamorados, pero en ese momento no lo era tanto, y se discute un poco la autoría de estas obras de teatro, porque en ese momento había mucha escritura de obras, y muchas veces lo que se hacía era readaptar obras que ya estaban escritas, y de hecho eso es lo que él hace con Romeo y Julieta. Esa obra ya estaba escrita, digamos, la trama principal ya estaba escrita, él lo que hace es tomarla, pero la modifica completamente y le añade un montón de cosas que hacen que hoy en día sea la obra que recordamos como tal, ¿no? Eso por el lado del teatro. No sé, Javier, si querés comentar algo. No, impecable, Candela. Se conoce al teatro de Shakespeare como, o a él se lo conoce como el bardo. El bardo es el pueblo, era un teatro para el pueblo. Fíjate vos, en la descripción que vos hacías, el lugar preponderante que hoy conocemos vos vas al teatro, las plateas, el lugar más caro, bueno, ese lugar estaba ocupado para la gente popular, donde observaba la obra de teatro de pie, y al rayo del sol, o a la intemperie, y estaba hecho para ellos, por eso se lo conoce como el bardo. Era un teatro popular. Exactamente. Realmente popular. Cuando se habla de lenguas como la italiana, o idiomas, ¿no? O el inglés, se habla de la lengua del Dante y de la lengua de Shakespeare, en referencia a su habilidad, a su buen decir, a su escritura, que era perfecta. ¿Por qué toma tanta relevancia la figura de Shakespeare y permanece a través de los siglos? Un poco por los temas que él elige. Por ejemplo, si leemos Romeo y Julieta, por tomar una de las más famosas, El Mercader de Venecia. El Mercader de Venecia, cualquiera, Hamlet. Si bien esa situación en la que un joven de 16 años se casa con una chica de 15, hoy en día no es algo por ahí que se adapta a nuestra realidad, la cuestión de que haya dos familias o intereses sociales en contra de que dos personas salgan, es algo que sigue hoy muy en pie. Podemos hablar de diferentes clases sociales, podemos hablar de homosexualidad, podemos hablar de un montón de cuestiones que hoy en día sí están en boga y que reviven este sentimiento de dos personas que quieren salir juntas y no pueden, y eso está llevado al extremo, está llevado al extremo de la muerte. Mueren los dos personajes en un desencuentro donde primero uno simula suicidarse y después se suicida el otro. Y también hay comedias que juegan con eso, ¿eh? Exactamente. Y también lo novedoso de esa tragedia es que en el medio hay elementos de la comedia, que uno piensa en Romeo y Julieta y piensa como una tragedia total, pero el relato está hecho desde un lugar también con escenas de comedia. Eso por el lado de la temática, pero después por el lado de la escritura hay un montón de cuestiones muy minuciosas que la gente que ha estudiado el estilo de Shakespeare comenta como cosas muy novedosas. Por ejemplo, como que usa diferentes tipos de rima para un personaje y diferentes tipos de rima para otro, que hacen que uno suene más trágico y el otro menos. Entonces eso añade un montón al estilo en sí de la escritura, que quizás por ahí uno en una primera lectura no le presta tanto atención, pero la gente que lo ha leído en profundidad retoma eso como algo muy importante. Yo creo, quiero decir esto para que quede bien claro para mí, por qué es universal Shakespeare, porque capta como nadie hasta hoy la esencia del alma humana, la esencia de lo que es un ser humano, de todo lo que encierra un ser humano, y eso lo podemos ver y está atravesado en todas las obras. Todo lo que a vos se te ocurra que le pasa a un ser humano, hasta con la problemática de hoy, como bien decís, Candela, ya lo retrató Shakespeare
en alguna de sus obras. ¿En qué obras, por ejemplo, destacás de este genial escritor? Bueno, por ejemplo, si hablamos de obras de teatro, que es lo que, digamos, todos sus escritos largos, lo que se puede entender como novela hoy, o cosas que se han adaptado a novela, en realidad son obras de teatro pensadas para mostrar en un escenario, son Romeo y Julieta, bueno, por supuesto, Sueño de una noche de verano, que es una comedia, Hamlet, que es el escrito del cual después se adaptó El Rey León, que es una adaptación muy, muy libre, pero la idea viene de ahí, que es, bueno, la película para niños, Macbeth, El Rey Lear, todas, hay muchísimas muy conocidas y las comedias son muy buenas, pero después está todo otro mundo de Shakespeare, que es la poesía. Uno nombra la palabra soneto, exactamente, y piensa en él, en Pablo Neruda, en muchos otros que han venido después. Y yo acá propongo no tenerle tanto respeto a la poesía, tanto respeto a lo que uno entiende por soneto, en el sentido de que a veces uno piensa que necesita que alguien te lo explique o que es algo muy difícil de leer, y no hay que hacer eso. Uno simplemente con googlear en Wikipedia qué es un soneto, ya está, tiene la introducción necesaria como para agarrar cualquier libro y empezar a leer. Yo Romeo y Julieta lo leí cuando tenía 14 años y no sé, en esa época no sabía mucho de literatura, entendí lo que entendí del libro y me quedó en mi acervo cultural y fue suficiente. Y hoy en día, bueno, sí puedo quizás leer cosas más técnicas, pero lo interesante del libro es agarrarlo y leerlo y entender lo que cada uno entienda. Y en los sonetos se dice hasta el día de hoy, hay una controversia porque está escrito para un hombre, habla de amor hacia un hombre. Eso es lo que se entiende o se desprende de muchos de sus sonetos. Por eso los Jorge Rial de la época hablaban de la supuesta homosexualidad de Shakespeare, ¿no? Puede por ser. estas referencias. También había... Son habladurías. No sé si es muy relevante y eso. además no es relevante, eso es lo que iba a decir sobre la gran figura del escritor. Sí pasaba que en esa época los actores eran todos hombres, no había actrices mujeres porque, bueno, el machismo de la época no lo permitía. Entonces los roles de las mujeres los actuaban hombres. Y bueno, ahí había una cuestión interesante que... Es interesante que no se permitía actuar a las mujeres, pero de repente los hombres se vestían de mujer para actuar. No sé, se podría hacer un análisis interesante sobre eso. To be or not to be, that is the question. Ok, esa es una de las frases que más han pasado a la historia, porque en inglés, y vos muy bien lo leíste, tiene un ritmo muy particular que si uno sigue leyendo ese escrito parece como el latido de un corazón. To be or not to be, that is the question. Y así escribe todo ese soliloquio, todo ese monólogo, y por eso también... Estamos hablando de Hamlet. Estamos hablando de Hamlet, por eso también llega todo. Y acá hay una confusión porque siempre se actúa o se representa esa parte de la obra con una calavera en la mano, y eso no aparece en la obra. O de última aparece en otra parte de la obra, pero no tiene nada que ver con lo que él está diciendo en esa parte. Y lo que él dice ahí es ser o no ser, esa es la pregunta. Y acá viene una frase medio complicada, pero que la vamos a desenredar entre todos. Dice: ¿cuál es más digna acción del ánimo? ¿Sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta u oponer los brazos a ese torrente de calamidades y darles fin? Él lo que dice es: ¿tengo que actuar o tengo que dejar que las cosas me pasen y tomarlo como una tragedia? Esto habla de Hamlet, su padre muere y él no sabía si vengarse o no vengarse, había un tío que le mentía, bueno, cosas que hoy en día siguen pasando mucho cuando hay una puja de poderes e intereses mezclados en una familia. Bueno, lo que Shakespeare hacía de manera magistral es correr de eje la vida de las personas o de los sistemas o de cómo estaba conformada la vida de las personas y por ejemplo, antes el eje estaba puesto en el rey. El rey venía todo su poder dado por Dios, entonces todo lo que se hacía giraba alrededor del eje del rey. Cuando el rey, por ejemplo, estaba celoso, o ponerle Otelo, que se vuelve loco de celos, empieza a correrse del eje y todo empieza a girar mal, porque claro. Porque pierde, digamos, la centralidad y todo empieza a funcionar mal, y te lo muestra cómo cada personaje, al correrse de su eje, empieza a desencadenar la tragedia, ¿no? Exactamente. Y va retratando las miserias humanas como nadie, de manera magistral. Pero qué manera de conocer a Shakespeare, ¿eh? Cómo se han apasionado con la figura. Realmente estoy leyendo algunas frases que pertenecen a las obras cumbres de este escritor inglés y asoman Romeo y Julieta, Hamlet con la ya mencionada, El Rey Lear, Macbeth,
esta me pareció fantástica. Hay que ver si después le corresponde, ¿no? A ver. El que va demasiado a prisa llega tan tarde como el que va muy despacio. De la obra Romeo y Julieta. Asume una virtud si no la tienes, de la obra Hamlet, y tantas otras. Del mercader de Venecia, el amor como ciego que es, impide a los amantes ver las divertidas tonterías que cometen. Bueno, exactamente, cosas que siguen siendo así. Shakespeare. A mí la que más me gusta es El Rey Lear. Bien. ¿Y a usted? Yo no tengo preferida. Tengo mucho de él todavía para leer antes de elegir una obra preferida. Muy bien. Y antes de culminar entonces con este pasaje por la obra del gran inglés, podemos hacer una recomendación. Haga. Shakespeare, como se tradujo hace mucho tiempo, ha tenido muchos traductores. Uno de los más famosos fue Manuel Mujica Lainez, porque era escritor. Pero otro traductor, que se llama Miguel Ángel Montesanti, hizo una traducción en un compendio de sonetos que se llama Solo vos sos vos, que es muy interesante porque es una traducción pensada para lectores argentinos. Es decir, no está traducida a un español de España o a un español latinoamericano, no. Está bien pensada para que lo leamos nosotros, y es una forma mucho más cercana de llegar a la poesía de Shakespeare. Así que si alguien quiere leer poesía de él o nunca leyó, puede arrancar por ahí, porque es una forma muy amigable de acercarse a todo ese mundo. Entonces, Solo vos sos vos, de Miguel Ángel Montesanti. Sí, y yo puedo sumarme a una invitación, que la gente le pierda el miedo a leer obras de teatro, porque sí, a lo mejor no es fácil adaptarse a la lectura de una obra de teatro donde te dice, habla tal personaje, se describe el escenario, pero es una cuestión de entrenamiento y un poquito de paciencia, y después cuando entras en esos códigos realmente vas a encontrarte un mundo apasionante. Muy bien, Candela, como siempre, generando repercusiones y también oyentes que te acercan pensamientos, reflexiones. Este te lo voy a ceder. No tengo el nombre a mano del oyente. Tiene sí en su foto de perfil, viste una camiseta de Rosario Central, pero evidentemente es también amante de la escritura y de expresar los pensamientos. Qué lástima, a dejar los nombres cuando se deja un mensaje. Las causas naturales de los olvidos. Estas palabras amontonadas en reconocimiento de la labor de Candela. Como es bastante extenso, te lo cedo a vos, no para que lo leas, sino para que lo haga, no al aire, sino que lo asimile. ¿No hace referencia a Funes el Memorioso? Hace referencia, sí, a Funes el Memorioso. De Borges. No sé quién es este muchacho, pero con la remera de Central ya me cayó bien. Okay. Así que después lo voy a leer bien. No ahonde la grieta con los hinchas, con los primos, por favor. Solo expreso mi preferencia. Como expreso mis preferencias literarias, no puedo expresar mis preferencias futbolísticas. Candela, ¿cerramos? Cerramos. Con la recomendación para que la gente te siga a través de redes sociales, del blog, de todo lo que tenés en internet. Bueno, muy bien. Entonces, Candela Fumale en cualquier lado, en Facebook, en Instagram también. Y si no, el blog, escritoscósmicos.video.blog. Ahí Perfecto. está todo. Hoy Shakespeare a full. Hoy Shakespeare. La semana que viene veremos. Del siglo XVI tal vez regreses al siglo XXI. Un poquito más a la actualidad. La magia de la literatura. Exactamente. Gracias, Candela. Gracias a ustedes.